El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Qué preciosa institución de servicio, de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo cargado de mucha pobreza y de escasísimos o ningún activo rural del cual pueda hacer uso para fines de atender necesidades de medicamentos y o tratamientos contra una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Solo este tipo de instituciones, repito, manejadas con ancho ánimo de servicio, sin lucro, manos no pecaminosas. Señores, eso es una garantía de que usted puede poner su caridad en esas manos para apoyar a familias que pueden luchar contra esa enfermedad del cáncer por vía de la asistencia de esta institución o de este tipo de instituciones. Yo creo que es oportuno para la gente que tiene esa vocación cristiana de asistir al prójimo, poner su caridad en manos como esas, manos sin fines de lucro, manos no pecaminosas, repito. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Esa es otra institución que espera por su caridad para cuidar y formar a jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Gente que va a servirle mañana a la sociedad en vez de resultar perjudiciales, porque dejado a su libertad o a su libertinaje, es convertirlos en verdaderos criminales probablemente para la sociedad. Esta institución lo que hace es rescatarlos, apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, la Feria Internacional del Libro es un evento que siempre se ha proyectado como un evento cultural, un evento realmente que le da oportunidad no a los libreros, sino a los escritores, pero los libreros no hay duda que son el vehículo para poner en contacto al escritor con el lector. Pero básicamente los escritores, los artistas, la gente que tiene esas inquietudes intelectuales o intelectivas,
Entonces, la Feria del Libro, como su nombre lo indica, es hacerle un homenaje al libro. El libro que es la lengua de la historia, hay que decirle así, porque imagínense ustedes, ahí están, en los libros reposa todas las vivencias, las experiencias, la historia de la humanidad. Libros como la Biblia, imagínense ustedes, la palabra de Dios vaciada en esas páginas sacratísimas de la Biblia. Entonces, esa Feria del Libro se aprovecha como un espacio cultural y todo lo que sea arte, pues se manifiesta allí. Pero hay expresiones culturales que tienen su espacio también, como yo decía el día pasado aquí, al carnaval. Es decir, donde la burla se viste de humano, el carnaval. Cosas que no caben ahí, porque usted no necesariamente, eso no es una feria de turismo ni nada de esas cosas, que en una feria turística usted puede llevar esas expresiones culturales, de bailes y qué sé yo, y cosas religiosas y carnavalescas, bueno, todo eso cae bien. La Feria del Libro no está, que se le explique a la gente lo que son las expresiones culturales, bueno, las charlas y todas esas cosas bien, y las imágenes que se presenten y todo eso. Ahora, que ese espacio lo aprovechen instituciones internacionales que están juradas adversarias, enemigas del pueblo dominicano, porque lo que persiguen es que el pueblo dominicano se rinda ante la avalancha haitiana y los deseos de muchísimas instituciones, y ONU, OEA, Unión Europea, qué sé yo, un reguero de instituciones, como yo he dicho muchas veces, y demás hierbas. Todas esas ONG que son espacios de lucro de ese tupido y crecido herbazal que se da en todas esas instituciones. La Feria del Libro Dominicana se ha tomado ahora como un espacio de rebeldía, de denuncia y de apoyo a la negritud y a los LGBT, y entonces todo aquello típico de un carnaval lo han tomado como el espacio cultural y el espacio donde los jóvenes y los viejos dominicanos tienen que ir a ver aquellos espectáculos, aquellas expresiones típicas de gente que lo que quiere ver una fundición de los negros, los afro, las lesbianas, los homosexuales, todo un ambiente que no tiene que ver nada con el libro. Porque yo creo que ni siquiera escritores para esas inquietudes humanas o para esas deformaciones humanas hay, porque pueden haber gente que escriba sobre esas cosas, y está bien que escriban los libros y lo comenten los libros ahí, y que cada quien haga, pero eso tiene su público, porque a los jovencitos, a los niños de las escuelas no le van a ir a hablar de esas cosas. El asunto es que la Feria Internacional del Libro dedicada a la Unión Europea, esta versión ha sido una de las más, diríamos así, feo el término, pero parece que hay que decirlo así, de las más mediocres que se han levantado en el país. Granizada, como se dice, sumarísima de críticas al Ministerio de Cultura, que parece que la incumbente no ha dado pie con bola, como se dice, manejando ese Ministerio de Cultura. Muchísimas críticas se han surgido allí, no solamente de todas esas expresiones raras que han querido introducir ahí como de contrabando en la Feria del Libro, sino la organización misma de la feria, que se habla de los estantes, qué sé yo, vacíos, de que no hay una buena participación, no hay un entusiasmo, que incluso la inauguración, dicen que el propio presidente de la República no fue. Yo decía en la semana decíamos nosotros, qué raro, el presidente no fue a la Feria del Libro y fue el sábado, entonces estaba en Bonao.
inaugurando un hecho que hay que decirlo así, común y corriente. Porque, ¿qué es? Y decía yo, propio para que el ministro de Agricultura fuera a ese acto. Sí quería incluso, porque esos eran actos que en tiempo en que yo estaba en medio de todas esas cosas del sector agropecuario, esos eran actos que se hacían en el departamento arrocero. Es decir, en Juma, el departamento arrocero hacía un evento que ni siquiera un subsecretario iba a eso. El inicio de la cosecha de primavera de arroz. Una cosa que no era tan trascendente porque era ya eso era una costumbre de cientos de años, los años que tenemos sembrando arroz aquí, la cosecha de primavera. Y el presidente entonces no fue a la inauguración de la feria, pero fue al inicio de la cosecha de arroz de primavera. Una cosa que no, en un hecho tan importante como esta Feria del Libro dedicada a la Unión Europea, es decir, una institución tan importante como es las naciones de Europa, que tienen un apoyo incluso económico. Ellos dan apoyo, porque no hay duda que dan apoyo muchas veces también con esos, no voy a decir prejuicios, pero encaminados a que nosotros aceptemos la injerencia de ellos primero, y además que la presencia haitiana aquí sea algo que sea como una especie de Schengen, de eliminación de fronteras, como tienen ellos allá en la Unión Europea. No hay frontera entre esos países, pero las diferencias económicas no son las mismas. Eso, por ejemplo, aquellos países que venían de la Europa del Este no tenían Schengen, no están en la Unión Europea, hasta que esos países no buscaron una estabilidad y buscaran un crecimiento económico y estabilidad democrática y se acomodaran a los demás. Pero todo el mundo sabe el interés que tiene la Unión Europea. Yo dije aquí lo que pasó en tiempo de que el señor, en el gobierno de Leonel Fernández 96-2000, que era el director de los fondos de Lomé, unos fondos que todo el mundo sabe que los aporta la Unión Europea, el señor Max Buick, que lo vimos ahí celebrando un evento y que de la diáspora haitiana en República Dominicana con una ministra que vino. Y ese señor, dijimos nosotros aquí, que estando al frente de esa oficina de los fondos de Lomé, 25 millones de euros para construirle casa a los haitianos ilegales en República Dominicana. Ustedes habían visto una cosa igual. Como en esa oportunidad, yo recuerdo, 96-2000, nosotros le decíamos que tomaran esos fondos y se los devolvieran a la Unión Europea y que le hicieran hospitales y le hicieran casa a los haitianos, pero en Haití. Porque ya que ellos necesitan sus hospitales. No, pero ninguno planteaba hacer un hospital, ni arreglar de una clínica, por lo menos cercana en la frontera. No, vivienda para ellos, aquí como la de Canadá. Excelente la de Canadá. Muy bien, para hacerle vivienda a gente ilegales en el propio país de nosotros, violando nuestra soberanía. Pero ellos no son los malos. Los malos son los gobernantes que toleran eso. Porque vamos a estar claros. Son los gobernantes, no son los dadivosos europeos o canadienses. Vamos a estar claros. Lo que pasa es que hay una componenda de parte de los dominicanos que son gente que no cree en este país o que entienden que la hispaniola no es la española, sino la hispaniola, como le decían los americanos, o le dicen los americanos y los canadienses y los europeos. Pero la verdad que la Feria del Libro ha sido un feo espectáculo. Primero de haitianidad, de negritud, de cantos y bailes rarísimos, queriendo endilgárnoslo a nosotros los dominicanos, como que nosotros, esas son prácticas del pueblo dominicano. El gagá, el vudú y todos esos actos de brujería, esos son parte de la cultura del pueblo dominicano. Falso. Los ibaeños, y no voy a ser regionalista, pero los ibaeños en este país representamos la mitad del país.
la mitad geográfica, porque probablemente sobre la base de la riqueza nacional representamos más de eso. Pero son 14 provincias que hay en el Cibao. Y Manuel Fermín, que mañana cumplo años, muchos años, que nací en este país, y que yo soy todavía un bisoño con los que me anteceden. Yo nunca en el Cibao nunca he visto, pero no es que he visto, porque ahora hay muchísimos haitianos regados por todo el país y principalmente en el Cibao. Pero en la época que nosotros éramos muchachos, yo nunca vi en el Cibao. Primero, no veíamos haitianos en parte. En Villa González había un haitiano, señores, y ese haitiano lo tenía prácticamente escondido el general Piro Estrella, que lo podía tener por su cercanía y su amistad íntima y sentida con Rafael Leonidas Trujillo Molina, que eso le permitía a don Piro tener ese señor ahí. Le decían Sabilí, pero se le echaban conocimientos de brujerías y cosas de eso, se decía. Pero los muchachos nunca vimos nosotros un haitiano cercano, a la vista de nosotros en el Cibao. Pero más, yo nunca vi a nadie en el Cibao bailando eso de que de gagá. Nadie vio eso en el Cibao, gente bailando ni que gagá, ni con prácticas voodooistas, ni nada, ni siquiera de estos trajes tan vistosos que uno entiende a los guloya, porque los guloya en San Pedro de Macorís era una expresión que todo el mundo los conocía ya en San Pedro de Macorís por la cercanía de los ingenios y esas cosas, y los cocolos estaban ahí. Los haitianos igual, y los congos de Villamella y toda esa gente salían para los carnavales. Pero los congos de Villamella nosotros nunca vimos eso en el Cibao. No es verdad que el pueblo dominicano, esas son costumbres del pueblo dominicano, no es verdad. Repito, 14 provincias del Cibao, nosotros nunca vimos eso en el Cibao. Nada de todas esas expresiones culturales típicas del batey. Ni siquiera del pueblo haitiano, porque aquí no había pueblo haitiano. Del batey de haitianos. El haitiano salía a la calle en forma furtiva. Apenas se dejaba ver. Muy distinto ahora que ha recibido calor y nido de todos estos gobiernos que se han encargado de ser receptáculos o receptores, pero receptores con los brazos abiertos de esa inmigración haitiana. Entonces esa feria, yo no dudo que culmine con un evento de estos, de gagá y de vudú y de los yorubas y esas deidades sincréticas y aquellos adivinadores de caracoles y paños rojos y todas aquellas expresiones culturales del pueblo dominicano. Válgame Dios, cuánta insensatez. Bueno, yo me voy a permitir leer. Hoy vengo de lectura, porque uno tiene que hacerle su reconocimiento a la persona. Ayer, o días anteriores al de ayer, pero ayer específicamente, yo me refería a aquellas agencias que tiene el gobierno dominicano, principalmente el Ministerio de Interior. Unas agencias que fueron anunciadas por el ministro o por el ministerio, de que esas oficinas estaban revisando aquel plan de regularización que hizo el gobierno traidor de Danilo Medina. Traidor, lo digo responsablemente porque no lo estamos diciendo ahora, que están abajo, se lo decíamos cuando estaban en el poder. Entonces, esas oficinas están bajo la dirección de un hombre muy serio, que nosotros señalamos aquí su nombre, que es Juan Manuel Rosario, su secretario de Interior o viceministro de Interior y Policía, a cargo de esa parte migratoria del ministerio.
siempre hemos defendido la posición de que Juan Manuel Rosario es un hombre serio y capaz. Y que si ese programa de revisión estaba en sus manos, nosotros estábamos tranquilos por ese lado. Pero decíamos ayer y en estos días enfatizamos que esas oficinas no se sentían, que yo no sentía nada, no sé lo que estaba pasando, porque a veces usted puede ser un funcionario muy bien intencionado, pero si los superiores suyos le impiden hacer el trabajo o le dicen, mira, baja la intensidad, usted no tiene más remedio que bajar la intensidad o irse del cargo. Y no es como para que una gente también vaya a inmolarse. Ahora, el periódico Nacional ha traído una nota en primera fila que me parece oportuna leerla para fines de el nombre, la figura de Juan Manuel Rosario, destacarla, porque el Nacional precisamente ha traído una foto de Juan Manuel Rosario ahí. Pero lo vamos a leer después de la pausa para cumplir con los compromisos comerciales. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, como señaláramos anteriormente, los extranjeros que en el proceso de naturalización fueron víctimas del desorden y hasta de mafias en el Ministerio de Interior y Policía, hoy sufren las consecuencias de la depuración de esos trámites. Se están depurando los trámites, cosa que nos alegra, porque estábamos preocupados. Y todo el mundo sabe la cantidad de fraudes que nosotros mismos y todos denunciábamos, de aquellas regularizaciones falsas y aquellas juntas de vecinos dando certificaciones, o mejor dicho, certificos, como se decía en la época de los alcaldes, de las pedanías, aquellas pedanías tan rurales y tan antiguas, que se daban esos certificados para el tránsito de los animales en el territorio. Y decíamos como toda esa fábrica de fraude que se armó para regularizar a los haitianos. Porque se habla de extranjeros aquí, ahora hay muchísimos venezolanos, es verdad, hay cubanos, de todo hay aquí. Pero todo el mundo sabe cuál es el peligro migratorio de la República Dominicana, viene de Haití, querido. Personas de diferentes países se han encontrado a la hora de renovar un pasaporte con inconvenientes como el de que su nombre no figure en el decreto expedido para tales fines.
Lo curioso es que esas personas pudieron, sobre la base de una certificación, léase un certifico para los haitianos, porque eso viene sin papel. Y un animal viene con más datos que un haitiano, porque por lo menos trae señas, marcas de una estampa, por lo menos, tal vez, que le ponen al animal. Hacer renovaciones en el pasado, obtener cédula de identidad, votar en elecciones y conseguir licencia para portar armas de fuego. El viceministro para Asuntos de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario, que es al que me he referido como un hombre serio y un profesional capaz, explicó que en aras de la transparencia y del buen nombre del país se tienen que corregir las irregularidades. Bien por Juan Manuel y bien por el ministro que lo apoya, que tiene que brindarle su apoyo el señor Jesús Vázquez a Juan Manuel Rosario para que siga haciendo ese trabajo depurativo. La tarea es saludable. Y lo sería más todavía si se identifican y someten a los responsables de los trámites falsos. Esa es la nota del Nacional y me parece apropiada, muy certera y muy justa, porque Juan Manuel es un hombre serio, Juan Manuel Rosario. Me alegra eso. Muy bien. Que a propósito de, señores, hay políticos que uno tiene que observarlo, porque se mantienen en una posición de francotiradores y de gente que se van convirtiendo en verdaderos problemas, no solamente problemas, sino que se crean en gente que se hacen insidiosos y llevan ese gusanillo de la guerrilla, como se dice, de la intriga y de los problemas, lo arrastran a esos partidos políticos. Y se convierten en verdaderos inquisidores, prácticamente contra sus propios adversarios. Se tienen, como diríamos, ese temido honor el que le tiene de ser un inquisidor, siempre con fuertes imprecaciones, y se manifiestan contra sus adversarios en forma, diríamos, hasta inadecuada para un político decente o un político de buena formación. No salen de una discordia y de un sometimiento. Hay personas que son, por ejemplo, gente que quieren trabajar. Usted no tiene trabajo y le piden una carta de referencia. El empleador pide esa carta de referencia para saber quién es la persona. Pero en el momento que el empleador se entera de que usted es una persona que donde quiera que ha estado antes, lo que hace es someter a la justicia al patrono por cualquier detallito, inmediatamente para el Ministerio de Trabajo y pone una querella. Usted no consigue trabajo. Eso no es verdad que a usted le vaya a dar trabajo, porque todos los patronos le están huyendo. Todo patrón o todo empleador que vea una persona que busque trabajo y que lo que tenga es que donde quiera que llegue a crear cizaña, como dice, ese señor no consigue trabajo. Pues me refiero al señor Guido Gómez Mazara. Este señor Gómez Mazara es un político que tiene su formación y es una persona que cabe en un partido político democrático. Él cabe porque es una persona que se ha preocupado por darse una formación política adecuada. Bien. Pero usted tiene que corregirse. Usted no puede estar continuamente en los tribunales. Y ese señor, desde que estaba en el PRD, en tribunales, que ha estado todo el tiempo entre los tribunales acusando a sus adversarios políticos. Tanto en el PRD, ahora pasó al PRM, y en el PRM no le ha sacado, como dice,
el tridente de ese Satán que tiene el tridente del diablo encima de estas personalidades políticas del PRM que son supuestamente sus compañeros de partido. El PRM es un partido joven, relativamente joven, o relativamente no, muy joven. Sus principales dirigentes también son jóvenes vigorosos, que no tienen experiencia de Estado y que la están adquiriendo ahora la experiencia de Estado. Bien, tienen un mérito, llevaron su partido al poder. Entonces, el señor Paliza es un hombre joven, pero es más político que Gómez Mazara y ha dado prueba de ser mejor político que Gómez Mazara. ¿Por qué? Porque ese joven, jovencísimo, se dedicó a la política por allá, por Puerto Plata, siendo un desconocido y ganó una senaduría. Y creo que la ganó 2 veces la senaduría y opta por la presidencia del partido y la ganó también. Entonces, él tiene su mérito, mérito bien ganado, el señor Paliza. La otra señora, la secretaria general del partido, ella tiene un aval, que es hija de Hipólito Mejía. Ella no tiene historia, no tiene historial político en ese partido, pero es la hija de Hipólito Mejía, una especie como de representante de Hipólito Mejía, producto de aquellas negociaciones para repartirse los cargos de ese partido. Muy bien. Ahora, el señor Gómez Mazara quiere aspirar. Está bien que por un esfuerzo democrático él pida el derecho de querer ocupar una de las posiciones que tienen estos dos jóvenes, relativamente jóvenes, en el Partido Revolucionario Moderno. Pero hay situaciones en que usted tiene que saber no desesperarse o aguantar. ¿Por qué? Porque hay condiciones en las que usted no puede ir a luchar o convertirse en un necio. Porque el tiempo no le es favorable y no hay cosa más mala que un necio. Y más si el necio es rico. Pero como él no es rico, pero es un necio en la política, actuando como un verdadero necio en ese. Entonces, un partido que está en el poder, un partido joven, poca experiencia, y la experiencia que tiene es de que precisamente esas imprecaciones y esas actitudes inquisitorias o inquisitoriales y aquellas luchas fratricidas dentro de ese partido fueron luchas que consumían la organización política. Después de todas esas experiencias, en ese partido no se pueden dar el lujo de estar con un dime y direte continuamente y tener una persona que lo que viva es incitando prácticamente a la rebelión en un partido que recién obtiene el poder y que está luchando por continuar, seguir en el poder. Y óigase bien, en condiciones muy adversas, que lo que deben es todo arrimar esfuerzo para que ese partido tenga éxito en su desempeño, no solamente electoral que le viene ahí, sino como gobierno, como partido oficial, como partido de gobierno. ¿Pero y qué partido puede trabajar tranquilo? ¿Qué militancia? No militancia, ¿qué dirigencia puede trabajar tranquila con una persona que ante cualquier pestañeo, cualquier actitud que no le favorezca a él, inmediatamente va para un tribunal electoral o un tribunal administrativo a luchar en contra de su propia organización política que se debate en una situación sumamente incómoda para dirigir el gobierno y para tratar de seguir en el gobierno? Entonces no hay forma de que ese señor se discipline, pienso yo. Los partidos a veces tienen unos excesos de democracia, pero tienen que encontrar personas que le digan, mira muchacho, serénate, serénate, o deja esto, madura, mira a ver si logras tomar unos cuantos años sabáticos de lucha política y busca reencontrarte con la paciencia, la prudencia y ver si puede tener éxito mañana como político, porque usted no puede seguir en una posición de inquisidor continuamente de sus propios amigos.
Lo ve como adversarios y como gente que tiene que combatirlo. Y usted no puede vivir en una especie de guerra continua dentro de su propio partido, me parece a mí. Tal vez una intromisión de mi parte, pero yo creo que es una observación de que usted, cuando usted tiene esos comportamientos en los partidos políticos, cuando usted se va, se lo agradece. Y fue el caso del PRD. Ese señor Gómez Mazara, ese señor no tuvo tranquilidad en ese partido. Siempre una lucha continua y rebelde, una rebeldía realmente cuestionable, porque termina siendo, como hemos dicho, un verdadero inquisidor. Ahí está, llega el PRM, lo reciben con los brazos abiertos, pero hoy deben estar preocupados pensando que ese señor no le deja tranquilo. El propio Ramón Alburquerque podrá tener su rebeldía, pero Ramón Alburquerque es más maduro, puede tener sus problemas que se ven más del tipo, diríamos, de un tipo casi personal, más que institucional, su rebeldía. Puede tener algunos celos con personas que él entiende han escalado posiciones a las que él tenía el derecho, pero no prendió su liderazgo, no han prendido sus ideas o sus planteamientos, o no quiere gastar su cuarto para hacerse conocer o darse a conocer como un político importante en ese partido recién constituido. Vamos a una breve pausa y vamos a seguir hablando de política, porque hoy es un viernes político. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarles que los miércoles en esta semana publica el doctor Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta. Reminiscencias acerca del 24 de abril heroico del año 65. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Le insto a que lean esas vivencias, todas esos tiempos de Marino Vinicio Castillo, joven desde luego, y en aquellas actividades políticas intensas en el cuartel, no porque él era un hombre del cuartel, pero él fue un hombre amigo del cuartel. Y en aquellos intentos de cuartelazo contra el cuartel fáctico, el cuartel democrático contra el cuartel fáctico, ahí andaba, esas eran las andanzas de Marino Vinicio Castillo, amigos de muchos cuadros militares, políticos, y luchando por restablecer la democracia en el país. Esas reminiscencias, con motivo del 24 de abril, de la guerra de abril,
pues le insto a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que es un trabajo muy interesante. Bien, señores, en eso que se debate el PRM, en hacer primero un buen gobierno y segundo, aspirar a seguir o querer seguir 4 años más en el gobierno, uno sabe que los gobiernos muchas veces o todas las veces quiere que los ciudadanos sean comprensivos, que entiendan, bueno, tenemos muchas dificultades, pero nosotros no somos los culpables, son asuntos externos que han venido y entonces nos han distorsionado el medio, la situación es muy difícil, tenemos que luchar contra esas dificultades, porque muchas veces los mismos ciudadanos obvian la situación de externalidad de los problemas. Bien, comprensible o comprensivo de parte de las explicaciones que puedan dar la gente del gobierno. Pero otras veces también los gobiernos están llenos, y este gobierno tiene muchísimo. Muchísima gente que se convierten en el poder en ilusionistas y en malabaristas, tipo los malabaristas de circo, que yo he hablado de eso en esta semana. Entonces hacen como la gallina, que cacarea muchísimo, pero yo he dicho que la gallina cacarea por 2 razones, decíamos en esta semana. Una, para advertirle a los demás en el gallinero que se acerca un depredador, que hay algo raro que nos puede afectar. La gallina manda un cacareo e inmediatamente se ponen en alerta. Bien. O para decir de una situación que ha pasado en ella, muy importante, que es hacer un huevo, que es una obra de arte, hacer un huevo de gallina, eso es una obra de arte de Dios, de la naturaleza y de la gallina, como hija de Dios también, u obra de Dios, mejor dicho. Porque no vamos a poner a Dios como padre de todas las cosas, puede ser el creador de todas las cosas. Entonces, esa gallina, cuando pone ese huevo, después de hacer esa obra de arte, pone ese huevo y puede cacarear ese huevo. Pero ella ha hecho el trabajo que cacarea. Pero estos ilusionistas y malabaristas, muchas veces en los gobiernos, y que son adanistas, terminan en un adanismo, como decíamos, del gobierno de Danilo Medina y del mismo gobierno de don Luis Abinader, que es un gobierno que anda con diferentes velocidades, porque hay mucha gente que anda dando tumbo ahí. Entonces, comienzan a hacer muchísimos alardes y a vocear, y bueno, y nadie es mejor que ellos. Y comienzan a hacer encuestas y a decir que están bueno, que la aceptación y que el pueblo quiere al presidente y que el presidente, y ya nosotros ganamos. En ese ambiente político, yo me voy a permitir leer hoy, porque hoy es un día de política y de lectura, de aquellas referencias, mañana es 30 de abril, que yo cumplo años, mañana valga la... Mañana 30 de abril se cumplen 52 años de un discurso que Joaquín Balaguer, que es mi modelo a seguir por las experiencias, porque yo he dicho aquí, que de la única reelección que se va a mandar en este país, sin una carpeta de obras listas para que el pueblo las valore, o una carpeta de obras importantes, muchas o varias o pocas, pero muchas importantes, pocas importantes, este gobierno que vaya a una reelección, digo yo, pidiendo 4 años más para hacer las obras que le he prometido en los 4 años anteriores. Eso no se había visto aquí. Digo yo, ese es mi parecer. Citado muchísimas veces, he hecho citas de Ulises Heró, pero Heró fue un hombre, en lo material, fue un hombre que dejó resultados en su gobierno. Yo no digo que lo espiritual lo dañara por su odioso régimen dictatorial, criminoso y bueno, muchísimos defectos. Pero su obra material
iba a la reelección enseñando una obra material. Miren ese ferrocarril, miren esto aquí, miren el telégrafo, el teléfono, la luz, trajo la luz a la capital, qué sé yo. Lili era un hombre, hizo ejército, hizo marina. Eso era Lili. O sea, Balaguer dice, y Trujillo, y Vázquez incluso mandó a una reelección, pero el gobierno de Vázquez tenía fundamentos. Lo que no tuvo fue respeto por la Constitución, quiso extender el periodo y entonces ya enfermo, muy enfermo, quiso mandar también una reelección y eso trajo muchos problemas. Pero era un gobierno que podía mostrar trabajo. Yo hablé ayer de aquellas colonias para la dominicanidad en la frontera del gobierno de Horacio Vázquez. Pero Vázquez fue un hombre trabajador también y serio, honestísimo. Ahora, Trujillo iba a sus reelecciones y a su dictadura, pero tenía ahí una obra que exhibir. Balaguer, que es lo que voy a leer. ¿Por qué? Porque este gobierno, pienso yo, que el gobierno de don Luis Abinader ha hecho muchísimas ofertas, pero no ha podido cumplir ni la va a poder cumplir. Y fíjense como lo que hablábamos ayer del caso de Barahona y todos estos casos. Miles de obras ofrecidas, decenas de miles de millones de pesos que son necesarios para presupuestar para esas obras. Y cómo se ha caído la inversión pública, por ejemplo, en mis 14 provincias del Cibao, nosotros los cibaeños, que somos tan exigentes, pero es que somos demasiado provincias. Como región se nota mucho la presencia o la molestia que dan esas exigencias. Entonces, yo he dicho que esas obras, por ejemplo, esa carretera que va del Ámbar que se ha anunciado, pero esa carretera necesita un peaje sombra, pero el peaje sombra está desacreditado. Nadie puede hacer esa carretera si no es con un peaje sombra, porque no le garantizan la tasa de retorno. Y así hay una serie de obras que todavía están por iniciarse y las que se están trabajando a ritmo que no van a estar ni siquiera en el año 2024 o en el 2023, cuando comience la actitud política de los partidos, el gobierno que va a exhibir. No quiero 4 años más porque yo soy serio, ofrecí esto y quiero cumplir. Óiganse bien, es la oferta. Ahora, políticamente, el gobierno llegó al poder por una circunstancia que el PRM no la puede obviar, que fue por una división del PLD. Pero esos 17 puntos, con lo cual sacó 52 de aquel 35 que tenía el PRM, ese es un voto que no es del PRM. El gobierno tiene que buscar ese voto. ¿Con qué lo está buscando? Los andamios del gobierno son: no hay visita sorpresa. Danilo Medina tenía la visita sorpresa y sus obras. Este gobierno está en la titulación, entregando títulos. Muy bien. Ese es un hecho. SENASA, que se aumentaron cientos de miles de afiliados a SENASA. Y en Supera, 300,000 tarjetas de Supera. Pero el gobierno ofreció 60,000 viviendas, soluciones habitacionales, 35,000 viviendas nuevas, 17,000 viviendas más. Pero esas cosas no se están cumpliendo. Entonces, captar ese 17%, el gobierno lo está haciendo sobre la base de cosas no inmateriales, no le puedo decir así tampoco, pero o ni siquiera banales, pero son cosas, vamos a llamarle mejor, inmateriales. Aparte del título, por el título que digo yo, es muy fácil dar el título, malo es dar una parcela. Pero el gobierno está dando títulos. Y eso es una forma de captar gente. Entonces se está el gobierno lucrando de un medio de los inconmensurables recursos que tiene un Estado. Es decir, legalmente entregando los bienes públicos, pero legalmente, porque la ley no le prohíbe al presidente entregar los títulos definitivos, ni le prohíbe dar la tarjeta Supérate, ni le prohíbe tampoco afiliar a la gente a SENASA.
pero es un medio de captar el 17%. ¿Cómo captaban los verdaderos reeleccionistas? ¿Cómo captaban a sus adeptos? Como Balaguer, por ejemplo, que llegó prácticamente sin pueblo, porque la gente aquí, sus adversarios no le reconocían pueblo. Pero Balaguer terminando siendo un líder muy carismático, y todo el mundo sabe cuando murió en forma apoteósica fue enterrado. Yo voy a leer en algunos minutos, a ver si puedo esto. Programa de gobierno para el periodo 70-74. Discurso pronunciado en la capital de la República el día 30 de abril de 1970. Oigan bien la fecha, 52 años hará mañana de este discurso de Balaguer, promoviendo la reelección de él, la primera reelección. Creo que al próximo gobierno le bastaría prometer la terminación de las obras fundamentales que se hallan hoy en ejecución para justificar el voto que solicita a las grandes mayorías dominicanas. Con Tavera, con Valdesia, con la red de caminos vecinales que está próximo a abarcar todas las zonas agrícolas de la República, con el plan de acueductos rurales, con la electrificación que se proyecta llevar en los próximos años hasta el último rincón del país, con la tecnificación agrícola ya en marcha, con el asentamiento de las 25,000 familias campesinas. Hablé de todo eso antes de ayer aquí, el día de la reforma agraria, por cierto. Y las 500,000 tareas entregadas por el Consejo Estatal del Azúcar al gobierno para la intensificación a partir de los próximos meses de la reforma agraria. No eran títulos lo que Balaguer estaba entregando, eran parcelas. Ahí están 25,000 familias que pertenecieron de tierra a la CODEA y al CEA. Con la obra que se está llevando a cabo en el CISAL, hablé de Asua también, bajo la dirección de los técnicos cedidos por el gobierno de Israel, hablé del Alexander Dotan, aquel nombre de aquel embajador de Israel en el país que falleciere, y que han sido escogidos entre los mejores con que cuenta ese país para la conversión de sus zonas desérticas en campos productivos, con las construcciones escolares que están ya a punto de completarse y que nos suministrarán las aulas que necesitamos para recibir no solo a la adolescencia que frecuenta los liceos, sino también para ofrecer a la niñez las facilidades que se requieren para que se cumpla con la rigidez con que debe cumplirse el canon constitucional que declara obligatoria la educación primaria. Con los canales de riego actualmente en construcción, en San Juan de la Maguana, en Yabacao, en Las Posilgas, en Las Clavellinas, en Las Damas Angostura y en Jarabacoa, con los pozos tubulares que se están abriendo en la cuenca del lago Enriquillo y en las regiones más castigadas por la falta de agua en la parte oriental de la isla, de la línea fronteriza con Haití. Yo hablé de Tierra Nueva, de Lajas, El Limón, Puerto Escondido. Esos son a lo que se refiere Balaguer. Esos proyectos que los conozco todos muy bien. Cacique, Galván, La Lista, Pescadería, Habanero. Eso es por ahí, Mella, Angostura. Y la República Dominicana, con los hoteles que se levantan en las zonas del país más bellas y más ricas, léase los hoteles de allá, de Samaná, señores, y de Puerto Plata, Joaquín Balaguer, todo eso, vean lo que estaba trabajando, miren la reelección, cómo se mandó. El embellecimiento progresivo de las grandes ciudades de la República, con las autopistas que están a punto de finalizar en el 70, óigase bien, y que se extenderán desde Santiago hasta Puerto Plata, he hablado de ella, del Conte y Alasia, y desde San Francisco de Macorís hasta Nagua, Cabrera, Río San Juan, Gaspar Hernández, Sabaneta de Yásica, Sosúa y la Gran Parada. Ustedes están oyendo la colosal obra que ya Balaguer realizaba en el 70-74 para 66-70, perdón, ofreciendo ¿por qué pedía el 70-74? Fíjense, eso nada más, eso es una muestra de lo que yo he leído.
de aquella colosal obra que estaba haciendo Balaguer. Con los programas de promoción agrícola y ganadera, con la expansión industrial y agropecuaria que nos han permitido en los últimos meses corregir sustancialmente el déficit de nuestra balanza de pagos y apuntalar sobre bases ya definitivas nuestro signo monetario, con el ascenso sostenido y gradual del Producto Nacional Bruto y con la distribución cada vez más equitativa de los ingresos públicos. El plan de viviendas encaminado a favorecer a las familias más desamparadas. Con todo esto y con todo lo demás que se ha estado haciendo para impulsar el progreso del país y para mejorar y ampliar sus infraestructuras fundamentales, hay material bastante para satisfacer al más exigente de los dominicanos. Pero estas son metas ya alcanzadas o en vías de alcanzarse. Ese discurso hace 52 años que Joaquín Balaguer, 30 de abril del año 1970, elecciones en mayo, Balaguer le pedía el voto a los dominicanos. Miren bajo el amparo de qué obras. Y yo pregunto, ¿y este gobierno tiene? Porque yo no le voy a pedir que se exhiba aquello, pero estamos partiendo de que el gobierno que hizo eso, señores, venía de una situación más difícil que la que ha encontrado este gobierno. Pero aquel gobierno no cogió $1 prestado. El gobierno tiene 13,000 millones de dólares. Está bien que está la pandemia ahí, pero aquel tenía la guerra de abril, más la insurgencia que había localmente y la pobreza con 52 años. El promedio de vida de los dominicanos. Esa obra colosal, repito, esa fue la obra para la reelección de Joaquín Balaguer. Yo espero que esas cosas las maduren en el PRM, porque los pueblos, lo he dicho muchas veces, valoran, el pueblo dominicano valora esas obras. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes o el martes. Probablemente tengamos que repetir un programa. Puede ser este o uno de los que hicimos en la semana para el lunes, que no estaba en programa. Yo pensé que no iba a ser movido ese día para fines de celebrar el Día del Trabajo y pensaba que se iba a hacer el mismo domingo. Pero decidieron las autoridades moverlo para el lunes, se hace un fin de semana largo. Vamos a ver si se pasa a un programa nuevo o se pasa a un programa de esto que hemos hecho en esta semana. Gracias por su atención y hasta el lunes.